noches, bienvenidos este martes a un nuevo barómetro de 8 Televisión, un nuevo barómetro, una nueva encuesta preparada por el Instituto Isobel para 8 Televisión, que vamos a presentarles aquí en este programa, una encuesta de intención de voto, un barómetro para tomarle el pulso a Conil de la Frontera en este caso. Ya saben que empezamos hace 2 semanas, hemos visto los barómetros, las encuestas de Arcos de la Frontera, de Vejer, de Alcalá de los Azules y de Villamartín. Hemos tocado distintas zonas, distintas comarcas de la provincia de Cádiz, hoy con uno de los municipios más fuertes de la Janda, con Conil de la Frontera, donde gobierna actualmente Izquierda Unida con mayoría absoluta. Juan Bermúdez es el alcalde de la localidad conileña y vamos a tomarle el pulso a la localidad conileña con este estudio, esta encuesta del Instituto Isobel, que como siempre viene aquí el director técnico del instituto, Sebastián Castro, para guiarnos por esta encuesta. Sebastián, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias una vez más. También tenemos aquí en los platos de 8 Televisión a Salva Moreno. Salva, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchas gracias, Salva, que es periodista de Cádiz y además que tiene, como siempre decimos, una perspectiva de provincia, pero sabe mucho sobre todo de la zona de la Janda, también de Chiclana. Y también tenemos a Guillermo Ortiz, compañero de 8 Televisión en la comarca de la Janda. Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte. Guillermo conoce muy bien el terreno, no obstante es allí donde desempeña su labor profesional, con lo cual nos puede dar un punto de vista privilegiado sobre Conil de la Frontera. Vamos a empezar como siempre hacemos, recordando los resultados que se dieron en las elecciones de 2015 en Conil de la Frontera. En este caso, ahí lo ven, Izquierda Unida, mayoría absoluta con 11 concejales, 45% de voto. El Partido Socialista, que perdía 1 respecto a 2011 y se quedaba con 6. El Partido Popular con 2 y el Partido Andalucista también con 2, con un porcentaje de votos muy similar. Partido Andalucista y Partido Popular en esa oposición más bien residual, porque es ya decimos, una mayoría absoluta la que ostenta Izquierda Unida, y así es difícil hacer oposición en un municipio que ahora vamos a ver la valoración que tienen los ciudadanos de esa mayoría absoluta que ha estrenado en este mandato Izquierda Unida. Sebastián, vamos con los datos de la encuesta, con el universo, cómo se ha realizado esta encuesta y cuándo se ha realizado, para que los telespectadores sepan que es una encuesta muy fresquita. Sí, porque se finalizó el 16 de mayo la recogida de información, hace muy poco. Se han realizado 400 entrevistas para un censo, como bien dice, de un municipio de referencia en la Janda. Tiene un censo aproximado de 17.000 personas, lo que da un margen de error para datos totales de un 4,8%. Ahí está los datos de la encuesta. La semana pasada se hicieron las 400 encuestas para el municipio de Conil de la Frontera, que comprende también muchas zonas rurales, también comprende Rochelle, Colorado, en fin, un municipio bastante extenso, con más de 20.000 habitantes, los que hay en el censo son aproximadamente 17.000. Y vamos, si te parece, Sebastián, con la primera pregunta, que es la que sirve a los encuestados para situarse un poco. Sí, en esta primera pregunta, como decimos siempre, situamos al encuestado en un cuestionario que progresivamente va a entrar en temas más políticos y temas más concretos, pero en líneas generales el municipio de Conil se encuentra en una situación bastante estable, ya que el 58% de su población, en este caso de los encuestados, considera que la situación es buena o muy buena. Siempre decimos que cuando se acerca al 60% se puede dar como que sea la opinión más bien mayoritaria. Mayoritaria, sí, sobre todo que está bastante, hay poco margen para la crítica, o el ciudadano se siente cómodo en su municipio sin grandes movimientos o cambios un clima de tranquilidad, un clima de paz social, podemos decirlo, aunque no venga del todo acorde el término, pero sí un clima de tranquilidad en el municipio. Hay poca crítica, la gente cree que el municipio está en unas buenas condiciones. Ustedes que habéis pasado por allí, que vivís también en el municipio de Conil, ¿qué os parece? A mí me sorprende un poco que sea tanto porcentaje de regular. Yo creo que por la impresión que nos da o que suele dar de Conil, que la gente está bastante contenta con cómo se vive allí y demás, me sorprende que no se llegue al 60% ese de los que consideran que es una situación buena o muy buena. No, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Me ha llamado la atención ese bloque de los regulares. Pero sí es cierto que allí en Conil la sensación que tiene, y cuando estás allí y hablas con la gente, es que está bastante contenta con la situación que tiene la localidad, el municipio, la ciudad. Entonces
no sé, es lo que dice, hay poco margen de crítica, quizás algunos aspectos que son los que inciden en ese regular que veremos más adelante, pero es cierto que quizás yo me esperaba un mayor apoyo a la barra del bueno y muy bueno. En esta primera pregunta, que es para tomar contacto con los encuestados para que se vayan situando, pero muy levemente, Sebastián, vamos con la siguiente pregunta, si te parece. Para aclarar un poco lo que acabamos de comentar, la valoración de regular se concentra entre los votantes del Partido Socialista, ya que cerca del 62% de ellos considera que la situación es regular. Es lo que hablamos siempre, que cuando introducimos el matiz político e ideológico, ya se visualiza dónde están las posiciones de cada uno. Evidentemente, sí. Aquí hemos introducido el recuento el recuerdo de voto de las elecciones de 2015 y es verdad, efectivamente vemos cómo es el Partido Socialista el que concentra la mayor parte de la crítica. Hay que tener en cuenta que había mayoría absoluta de Izquierda Unida, por lo tanto los votantes de Izquierda Unida reflejados en este porcentaje son la mayoría en el municipio conileño, y es verdad que entre los votantes del Partido Popular y el Partido Andalucista la mayoría de los votantes piensa que la situación es buena, es decir, que se nota claramente que es el principal partido de la oposición, o en los votantes del principal partido de la oposición, donde quizás está ese ánimo de sacar quizás un poco lo que no esté tan bien del municipio, ¿no? De esa crítica, los que conserven ese grado de crítica. Sí, sin duda, ¿no? Se ve aquí bastante bien en esta gráfica que tenemos ahora. De todas maneras, con lo que dice Sebastián, sí que es verdad que yo en barómetros de otros sitios, la diferencia que había entre lo que se preguntaba, la valoración que te daban cuando le preguntaba sin el matiz político, era bastante distinta, o recuerdo que era distinta a esta, ¿no? Me sigue llamando la atención que en Conil, evidentemente, cuando los votantes de Izquierda Unida sí que le dan la mayor valoración, pero no pasaba eso en otros municipios, ¿no? Por eso es lo que me llama un poco la atención de este barómetro. Sí, que aquí hay una clara diferencia, no está esa clara diferencia que hemos visto que en había otros. Antes, sí. Es decir, que en esa opinión general, sin el matiz político, pues quizás muchos pues tendían a decir un buena, muy buena o el regular y tal, y se veía marcadamente ahí, pero aquí coincide, ¿no? Pues esos valores sin el matiz político con esta gráfica que acabamos de ver, ¿no? Donde ya claramente pues sí se ve que el regular es del Partido Socialista el que lo da ahí, pero influye mucho en la anterior valoración. Sí, pero ojo que también entre los votantes de Izquierda Unida hay un alto porcentaje que dice que, casi un cuarto, que dice que está la situación regular en el municipio. También se dice que históricamente la izquierda es un poco más crítica con lo que tiene, y a lo mejor aquí también lo estamos viendo, que dentro del partido pues incluso no se acomoda en esa mayoría absoluta y siempre quiere con esa crítica potenciar un poco más el gobierno local de Juan Bermúdez, aunque de momento no hay noticias de problemas internos en Izquierda Unida. Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo creo que hay más autocrítica dentro de Izquierda Unida que una crítica exterior, porque en estos años hemos visto que no ha habido una oposición en Conil. Es decir, allí los partidos de la oposición no han existido. Ahora volverán a aparecer, está clarísimo. Porque casi obligados, ¿no? Exactamente, porque es una obligación, pero es cierto que no ha habido oposición. El Partido Popular solo aparece en escena cuando viene alguien del provincial, es decir, tiene que venir algún representante de la provincia, del Partido Popular en la provincia, a Conil, para que se pronuncie Aragón. El PSOE, pues básicamente solo hay que ir a los plenos, ¿no? Muchas veces te piensas tú cuántos concejales realmente ha tenido Izquierda Unida, si lo suyo es más el PSOE o lo suyo solos, pero había muchas veces que te sorprendía, ¿no? Y a mí es una cosa que siempre me ha sorprendido en el pleno de Conil, que no es malo, ojo, que me parece bien que cuando un equipo de gobierno lleve unas propuestas que sean buenas y que sean positivas para el desarrollo de cualquier tema en la ciudad, pues la oposición esté de acuerdo y la vote a favor. Pero siempre ha habido mucho consenso y se ve poco debate en muchas ocasiones en el salón de plenos, ¿no? Y eso llama mucho la atención y es el resultado del día a día en Conil. También una mayoría absoluta, Salva, que siempre hace mucho daño a la oposición, ¿no?
pues deja poco sí, más. Porque la silencia, claro, no. Y si encima pues pasa como está preguntando Guillermo, ¿no? Aquí en Conil, que el PP está desaparecido, solo ante solo habla cuando viene la. Estímulos del provincial, cuando hay estímulos provinciales, pues entonces es más complicado, ¿no? Y si encima pues la oposición más representada como es PSOE no le pone tantos problemas o está de acuerdo con la gestión que pues es raro, como dice, debería ser lo habitual, ¿no? Que cuando alguien presente algo que es positivo para el pueblo y demás, pues se apoye, pero no, sabemos que no es así, no es habitual, pero en este caso es significativo y oye, pues también creo que habla bien del trabajo que esté haciendo el equipo de gobierno. El equipo de gobierno de Conil. El Partido Socialista ha tenido problemas internos, después vamos a hablar de ello, pero antes vamos a pasar a la siguiente pregunta, Sebastián, donde ya empezamos a introducir el concepto de ayuntamiento de Conil y lo vamos centrando un poco más. Sí, vemos claramente como cuando se introduce el concepto de ayuntamiento, la barra de regular va aumentando. Entonces ya la parte crítica se va intensificando y como os comentabais antes, eso tiene su razón también porque entre los votantes de Izquierda Unida se mantiene ese 20% crítico que a lo mejor en otros barómetros, partidos políticos de otro matiz, no existe esa crítica que tiene en este caso Izquierda Unida en Conil. Lo mismo es verdad que en la gestión municipal y en la gestión de la propia agrupación local de Izquierda Unida no hay tanto nivel de crítica, pero sí en una encuesta ellos exponen su punto de vista a los votantes de Izquierda Unida y sí es verdad que se nota un nivel de crítica. Lo vamos a ver si queremos poner la siguiente gráfica también, donde hay el recuerdo de voto. Vemos que un 20% de los votantes de Izquierda Unida dice sin tapujos que la gestión del ayuntamiento ha sido regular, con lo cual sí es verdad que en la gráfica general, en la que aparece un 45% de votantes que dice que la gestión era buena y un 41% que era regular de los encuestados, ahí el panorama es como si realmente fuera de un municipio bastante polarizado, con una oposición bastante fuerte, cuando no es así, cuando es una mayoría absoluta. Yo tengo una cuestión, ¿no? Esto yo creo que también depende mucho cuando se hace la encuesta, porque creo que no serían los mismos resultados si esta encuesta la hacemos en pleno julio o en verano, efectivamente. Es decir, allí la población sí que ese matiz de regular o de mal, yo creo que tiene mucho que ver con ese empleo o con la calidad del empleo, ¿no? Porque sí es cierto que en cuanto al empleo ha mejorado Conil respecto a años anteriores, hace unos años, pero sigue siendo un municipio donde la estacionalidad es bestial. Entonces, hacer una encuesta con estas preguntas en un mes de abril, mayo, eso yo creo que también marca mucho los resultados que pueda haber aquí. Y puede ser también un motivo, no tanto la crítica o la tendencia política, sino la situación por la que está pasando la población antes de que llegue la temporada buena, donde allí no hay ningún problema porque está todo el mundo trabajando y se nota perfectamente cómo sube el empleo y allí es la felicidad absoluta. Es el agosto, nunca mejor dicho. Sí, es verdad, coincido con Guillermo en lo que está diciendo, que el ánimo en el pueblo pues aumenta muchísimo en verano, pero no es menos cierto que las elecciones van a ser sobre esta época, realmente, sí, el año próximo, con lo cual es verdad que ese estado de ánimo quizás también influya en ese sentido, incluso en el voto. Pero en ese sentido también cambia ahí otro factor importante, y es que ya se encargarán todos, incluidos el equipo de gobierno, ya se encargará de recordar todo lo que ha hecho para que ese ánimo mejore o empeore, ya veremos. Lo que iba a decir yo, también te va a cambiar el discurso el año que viene, ya será distinto a... una campaña muy distinta a lo que es... Porque, mira, hay una cosa clara. Yo no he escuchado todavía al equipo de gobierno de Conil vender la cifra de empleo y decir que ha mejorado y que ha reducido el número de desempleados con respecto al año pasado en 200, 300, 400. Eso no se le ha escuchado en ningún discurso, ni a Juan Bermúdez ni a ninguno de los suyos. Tampoco ha tenido necesidad, obligado por la oposición. Y eso sí, claro, eso sí que estará seguramente en un discurso político y electoral el año que viene. Claro. Entonces,
Que además que eso lo va a apuntar todo el mundo, porque Aragón seguramente solo quiera apuntar al efecto que ha tenido las políticas del gobierno central, que suele ser una dinámica. También vemos en esta gráfica con el recuerdo de voto de la pregunta de cómo ha sido la gestión del Ayuntamiento de Conil, como ya introduciendo el concepto del ayuntamiento, el resto del censo, las personas que han votado al Partido Popular, al Partido Andalucista o que no votaron, que votaron en blanco o no votaron, ya cambia el porcentaje. Decían antes un porcentaje muy elevado que la situación de Conil era buena, y ahora cuando se introduce el concepto de ayuntamiento, ya ese porcentaje casi idéntico del 50% pasa del bueno al regular. Es decir, ya ahí se muestra un poco más también ese color. Y vamos con la siguiente pregunta, Sebastián, en la que ya vemos la cara de Juan Bermúdez ahí, que se le imagina, se le viene a la cabeza a los encuestados cuando se les pregunta, evidentemente. Juan Bermúdez, que es un alcalde que, como veremos después en nivel de conocimiento, es bastante conocido su persona en el municipio. El 48% de los encuestados considera que la gestión actual del alcalde es buena o muy buena. El 40%, 4 de cada 10, considera que es regular, y en torno al 10-12% considera que es mala o muy mala. Para ser justo, podemos comentar que en otras ocasiones, cuando hemos evaluado otros municipios, la crítica se concentraba en mala o muy mala. Aquí como que tiende un poco a matizarse en el regular, que se suaviza un poco más la crítica esa que hace el encuestado. Es verdad que cuando introducimos ayuntamiento es un primer concepto, pero cuando introducimos el concepto alcalde es como ya marca mucho más políticamente, ¿no? Por lo menos lo que estamos también porque ya es la figura política en sí mismo, y como hemos comentado antes, Juan Bermúdez es una persona conocida por todo el municipio, o sea que todo el mundo sabe de quién se está hablando. Volvemos a ver que se divide todo entre buena y regular, pero como decía Sebas, la crítica muy matizada, muy tamizada también, en el sentido de que se suaviza con ese regular, y no es mala directamente la gestión de Juan Bermúdez para los encuestados, para los conileños, con lo cual podemos decir que goza de buen cartel el alcalde en términos generales. Yo, si fuese Juan Bermúdez, estaría contento con esta gráfica, ¿no? Es verdad que el regular es un porcentaje muy alto, pero el de mala, muy mala, como dice Sebastián, es casi inapreciable, ¿no? Es mínimo. Yo creo que son motivos para estar contentos. ¿No está desgastada la imagen del alcalde? No, yo creo que no. Puede estarlo el alcalde, puede estar cansado él, pero yo creo que su imagen entre los votantes no es... Lleva ya 8 años en el municipio, no sé cuánto será el límite de Juan Bermúdez, pero lleva ya 8 años, es extraño que no se haya desgastado. Además ha vivido la parte más dura de la crisis, quizás le haya ayudado a Juan Bermúdez que Izquierda Unida no ha tenido responsabilidades, ni en la Junta de Andalucía ni en el Gobierno Central, con lo cual a lo mejor en el pueblo queda la imagen de que lo malo puede venir por un enfoque más general, por unas políticas nacionales o andaluzas, y que lo que refiere a gestión local hace lo que puede, ¿no? Yo creo que cuando él entró, fue sustituyendo a este señor, ¿cómo se llama? Al anterior vicepresidente. Claro, que se fue a la Junta de Andalucía precisamente porque tenía el acuerdo con eso en la Junta. A lo mejor ahí tenía algo que pillar todavía de la Junta, ¿no? Sí que es verdad que después ya no, pero al principio creo que sí que tuvo que... Sí, de materia turística sobre todo, sí se volcó con Elena Cortés también en la consejería en el municipio. Está Juan Bermúdez, 8 años que lleva, y de momento no vemos el desgaste. Vamos a la siguiente gráfica, en la que ya introducimos de nuevo el recuerdo de voto sobre esa misma pregunta, Sebastián. Sí, bueno, vemos como... casi se calca respecto al tema del ayuntamiento. Son tanto los votantes del Partido Socialista como los del resto de censo los que consideran regular la gestión del ayuntamiento. También nos sorprende que siga habiendo un 20% de los votantes de Izquierda Unida, insistimos, que les parezca regular la gestión que está haciendo Juan Bermúdez, aunque en su mayoría consideran que es buena o muy buena. Vamos con la siguiente gráfica, en la evolución de Conil en los últimos años, en la que vemos como la mayoría de los encuestados del municipio piensa que... Exacto, volvemos a ese 60% que considera que el municipio está evolucionando a mejor, y después, posteriormente, cuando se introduzca en qué aspecto ha mejorado el municipio, podremos detallar concretamente en qué término considera la persona que vive en Conil en qué ha mejorado su municipio. ¿Está mejor, que piensa más del 60%
de los encuestados, un 22%, Sebastián, que piensa que está igual, que aquí siempre decimos lo mismo, depende mucho del punto de referencia, además que lo marcó el propio alcalde, Juan Bermúdez, que fue el que gobernó los 4 años anteriores. Sí, está igual, siempre comentamos que depende mucho del punto de partida. Si está mal como punto de partida, se considera que sigue mal, y si el punto de partida es que es un municipio que está bien, se considera que es positivo ese término de está igual. La balanza que sigue inclinándose claramente a favor de la gestión del gobierno local, Izquierda Unida, que está mejor el municipio en los 2 últimos años. Concretamente se dice el margen de mejora de Conil de la Frontera, que sobre todo, siendo la época fuerte en verano, se nota en verano. Guillermo, ¿o crees que para el municipio pesa mucho esas vacas flacas, que es el resto del año? Hay una cosa que también es importante dentro de esta gráfica y es saber, hemos hablado de cuántas encuestas y tal, no hemos dicho cómo se han distribuido esas encuestas y dónde se ha hecho, si ha habido encuestas en los núcleos rurales de Conil, pero eso también creo que puede incidir en esa imagen, ¿no?, de la evolución de Conil, en esa mejora de la zona rural, que es importantísima. Es decir, se hace un esfuerzo grandísimo por parte del ayuntamiento en mejorar carriles, caminos y al fin y al cabo a la gente del pueblo lo que le interesa es eso, que salga a la calle, sales de tu casa, no te encuentras un socavón, te encuentras que el carril está mejor, que tiene servicio de aguas, y quizás esas pequeñas cosas es lo que la gente termina valorando más, ¿no? Más que si se ha construido o se ha dejado de construir, por ejemplo, en los últimos años, que tienen ahora una estación de autobuses, y bueno, pues eso quizás es lo que más puede incidir, creo yo, en esa evolución de Conil, porque no creo que haya habido una gran evolución en los 2 últimos años con respecto al trabajo que se hizo en los 4 años anteriores, en los que sí que se podía marcar un cambio y se podía ver claramente pues ese impacto de un Juan Bermúdez que llegaba al municipio con ideas nuevas, en el que se implanta una política más participativa, que desde luego ha sido un referente a nivel nacional, que allí se han concentrado muchísimos alcaldes y concejales pues preguntando a Conil cómo lo hace, ¿no? Pues quizás ese cambio se podría haber notado más en los 4 años anteriores que en estos 2 últimos. Además está más acostumbrada ya la población a la manera de dirigir el municipio que tiene Izquierda Unida. Sebastián, las encuestas se han hecho por todas las zonas, a la pregunta que hacía Guillermo. Exacto, las encuestas, cuando se realiza un municipio de estas características, o cualquier municipio, ya sea Cádiz, capital, Chiclana, dividimos el municipio en función de los distritos que contempla dicho municipio, y así se reparte estadísticamente la muestra. Salva, un apunte muy ligero, ¿qué te parece la gráfica? El pueblo sigue bastante satisfecho con la gestión de... Sí, y sobre todo yo coincido mucho con Guillermo, que al final lo que le interesa a la gente es eso, el día a día, y sin entrar todavía en lo que se verá después, ¿no? La valoración de temas más complejos como es el del turismo en verano y temas así más que se supera la población. Nos llevamos esta idea general a publicidad. Después de publicidad vamos a entrar un poco más diseccionando la gestión municipal y viendo qué es lo que preocupa más, qué es lo que gusta más y lo que gusta menos a los conileños de lo que está haciendo el gobierno pilotado por Juan Bermúdez allí en Conil de la Frontera. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos ya con ese detalle.